Imagina entrar en una granja y ver un animal mirándote fijamente, con dos cabezas. Suena imposible, casi mitológico, pero estos animales son 100% reales. Algunos sobrevivieron días, otros años, y algunos incluso sorprendieron a los científicos con su capacidad para moverse, comer y pensar. Hoy contamos 5 de los animales de dos cabezas más raros jamás captados en cámara. Y créeme, el último podría ser el más extraño de todos. Los animales de dos cabezas son extremadamente raros. Sucede cuando gemelos idénticos no logran separarse completamente durante el desarrollo. Pero lo que hace a estos animales realmente fascinantes es que a veces ambas cabezas pueden pensar de forma independiente, lo que significa dos cerebros intentando controlar un solo cuerpo. Comencemos la cuenta regresiva. Empezamos desde abajo, el número 5 en una granja tranquila. Tenemos algo que suena casi imposible. Una cabra de dos cabezas. Las cabras son animales sorprendentemente resistentes. Escalan acantilados, sobreviven a inviernos rigurosos, se adaptan fácilmente. Pero una cabra con dos cabezas, eso es prácticamente inaudito. Esta nació viva y activa. Intentó caminar, intentó ponerse de pie, pero la coordinación falló casi de inmediato. Una cabeza parecía dominante, la otra ligeramente más débil. Las complicaciones compartidas en la columna vertebral hacían casi imposible el equilibrio. Dos cerebros intentando controlar un sistema esquelético frágil. ¿Qué cabeza crees que controlaba más el cuerpo? ¿La más fuerte? ¿O el control cambiaba de un lado a otro? Esta rara anomalía no es aleatoria. Es la misma condición biológica que se observa en serpientes de dos cabezas, tortugas y otros animales. Pero aquí está la diferencia clave. Mientras que los reptiles de dos cabezas ocasionalmente sobreviven, en mamíferos como las cabras la supervivencia es extremadamente rara. Los mamíferos tienen sistemas orgánicos más complejos, mayores demandas de oxígeno, mayores necesidades de coordinación neurológica. El margen de error es casi nulo. Un caso ampliamente reportado ocurrió en Wittenberg, Wisconsin. Una cabra de dos cabezas nació en una granja y fue llamada Llano, en honor al dios romano de dos caras. Los granjeros quedaron atónitos. De las casi 1000 cabras nacidas ese año, esta era la única igual. Un nacimiento único en 1 millón. Los veterinarios realizaron radiografías, confirmaron dos cráneos completamente formados, fusionados lateralmente. Cada uno tenía su propia boca, su propia estructura facial, y ambas bocas podían beber de forma independiente. Los espectadores estaban desconcertados. Quienes vieron videos en línea informaron haber visto una cabeza bebiendo leche mientras la otra simplemente observaba. Ambas cabezas intentando comer al mismo tiempo. Una cabeza más curiosa, la otra más cautelosa. Reacciones separadas, instintos separados. Eso sugiere que ambos cerebros funcionaban de forma independiente dentro del mismo cuerpo. Pero aquí es donde la cosa se pone seria. Alimentar a un animal de dos cabezas no es sencillo. Si una cabeza come demasiado, puede sobrecargar órganos compartidos como el sistema digestivo, el hígado, los pulmones, porque aunque hay dos cabezas, sigue habiendo un solo cuerpo que soporta todo lo demás: sangre, oxígeno, nutrientes. Deben dividirse equitativamente entre dos cerebros. Eso crea un enorme estrés fisiológico. En India, otra cabra de dos cabezas fue noticia. Fascinó a los espectadores con 4 ojos y dos bocas completamente formadas en un solo cuerpo. Cada caso asombró a su comunidad. Así que la existencia de una cabra de dos cabezas no solo nos sorprende, desafía lo que creemos saber sobre el desarrollo de los mamíferos, sobre el control cerebral, sobre cuánta coordinación puede manejar un cuerpo. Si dos cabezas pueden operar dentro de una cabra, ¿podrían dos mentes compartir realmente un cuerpo? Estamos a punto de explorar criaturas que profundizan aún más en esa pregunta, porque el siguiente animal no solo sobrevive brevemente, deja a los científicos sin palabras. En el cuarto puesto, tenemos uno de los casos más raros e impactantes jamás registrados en ganado. Un ternero de dos cabezas.
Y cuando los granjeros lo vieron por primera vez, no podían creer lo que veían. Se suponía que sería un parto normal. La madre no había mostrado síntomas inusuales durante el embarazo. Todo parecía normal. Pero cuando nació el ternero, todo el establo quedó en silencio. Dos cabezas, un cuerpo, ambos vivos. Los granjeros contactaron inmediatamente con veterinarios. Sabían que esto no era solo raro, era casi inaudito en ganado grande como el ganado vacuno. Los animales de dos cabezas ya son extremadamente raros, pero en animales grandes como el ganado vacuno, las probabilidades se reducen aún más. Su tamaño y sus complejos sistemas orgánicos dificultan enormemente la supervivencia. Y lamentablemente, este ternero se enfrentó a un problema inmediato. No podía mantenerse en pie. Ambas cabezas intentaron levantar el cuerpo, pero sus movimientos no estaban sincronizados. Una se estiraba hacia adelante, mientras que la otra se inclinaba hacia atrás. La coordinación se volvió imposible. Los veterinarios lo examinaron cuidadosamente. El ternero compartía un cuerpo, pero cada cabeza tenía su propio cerebro. Dos mentes intentando controlar un solo cuerpo. Pero lo que sucedió después hizo este caso aún más fascinante. La noticia se difundió rápidamente, y dependiendo de a quién le preguntaras, el significado de este nacimiento era completamente diferente. En algunas culturas, un animal de dos cabezas se considera un presagio espiritual, un mensaje, una señal de cambio. Algunos creían que traía suerte, otros temían que fuera una advertencia. Imagina entrar en tu establo una mañana y ver algo que desafía todo lo que crees normal. Si hubieras sido ese granjero, ¿qué habrías pensado? ¿Un milagro? ¿Una advertencia? ¿O simplemente un raro accidente biológico? Cuéntamelo en los comentarios. Científicamente, esta condición se conoce como policefalia. Ocurre cuando gemelos idénticos no se separan completamente durante el desarrollo temprano. En lugar de formar dos cuerpos, permanecen parcialmente unidos. Y en este caso, compartían un solo torso. Desafortunadamente, debido a que el ternero no podía mantenerse en pie ni alimentarse adecuadamente, sus posibilidades de supervivencia eran extremadamente bajas. Casos como este rara vez duran mucho en ganado grande, pero incluso en su corta vida, dejó una huella imborrable en todos los que lo vieron. Pero si crees que eso es raro, espera a ver el número 2, porque ese animal no solo sobrevivió al nacimiento, vivió mucho más de lo que nadie esperaba. En el número 3, nos alejamos de las granjas, del cuidado humano, y nos adentramos en la naturaleza. Este caso conmocionó a los biólogos de vida silvestre, porque no se trataba de un animal doméstico. No nació en un granero, fue encontrado en un bosque. Los investigadores estudiaban las poblaciones de vida silvestre en las profundidades de una zona boscosa. Rastreaban patrones de movimiento, monitoreaban los nacimientos de ciervos. Fue entonces cuando hicieron un descubrimiento inesperado, un ejemplar preservado de un cervatillo. Y al observar más de cerca, se dieron cuenta de algo extraordinario. Tenía dos cabezas. Los animales con dos cabezas ya son extremadamente raros. Pero en los ciervos salvajes, eso es casi inaudito. A diferencia de los reptiles, los ciervos no tienen tiempo para adaptarse lentamente. Un cervatillo debe ponerse de pie a los pocos minutos de nacer. Debe caminar, mantener el equilibrio, correr. La supervivencia en la naturaleza depende de ello. Con dos cabezas, la coordinación se vuelve casi imposible. Imagina intentar ponerse de pie cuando una cabeza desplaza el peso en una dirección y la otra tira en la dirección opuesta. La mayoría de los animales que nacen así no sobreviven mucho tiempo después del nacimiento. Y lamentablemente, este tampoco. Pero aquí es donde se pone fascinante. Cuando los científicos estudiaron el espécimen preservado, hicieron un descubrimiento increíble. Tenía dos cuellos completamente formados, dos cráneos, pero solo una caja torácica. Los cuellos estaban fusionados en la base, perfectamente desarrollados, pero compartían un solo cuerpo. Esto confirmó algo crucial. No se trataba de una simple deformidad aleatoria. Era una separación incompleta de gemelos. En otras palabras, estaban destinados a ser gemelos, pero el desarrollo se detuvo a mitad de camino. Debido a la formación de su cuerpo,
este animal nunca habría podido reproducirse. Incluso si hubiera sobrevivido hasta la edad adulta, dar a luz habría sido físicamente imposible. La naturaleza puede ser extraordinaria, pero también puede ser implacable. ¿Crees que este ciervo logró ponerse de pie, aunque fuera brevemente? ¿O crees que nunca tuvo la oportunidad? Dime qué opinas. Encontrar algo así en la naturaleza cambia la forma en que los científicos entienden el desarrollo. Demuestra que incluso en bosques vírgenes pueden ocurrir eventos genéticos raros. Pero el siguiente animal en esta lista lleva esto de lo científico a lo profundamente emotivo, porque esta vez el animal estaba vivo y la gente intentó salvarlo. En segundo lugar, tenemos algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, un lagarto de dos cabezas, y en cuanto los científicos lo vieron, se dieron cuenta de algo impactante. No se trataba solo de un lagarto con dos cabezas, eran dos mentes compartiendo un solo cuerpo. Cuando los investigadores comenzaron a observar de cerca al reptil, notaron algo realmente increíble. Cada cabeza podía moverse independientemente. Cada cabeza podía mirar en direcciones diferentes. Y aún más sorprendente, cada cabeza controlaba su propia lengua. Eso significaba que ambas cabezas podían cazar comida por separado. Imaginen eso por un momento. Un cuerpo, pero dos depredadores viviendo en él. Pero esta capacidad creaba un problema muy extraño, porque cuando aparecía la comida, ambas cabezas la notaban al mismo tiempo, y en lugar de cooperar, comenzaban a competir. Testigos registraron momentos en los que una cabeza agarraba la comida primero, solo para que la otra la mordiera agresivamente. En algunos casos, las dos cabezas incluso intentaron morderse. Imagina estar en una pelea, con tu propio cuerpo, dos cerebros, ambos convencidos de que merecen la misma comida. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más fascinantes. Los reptiles como los lagartos y las serpientes tienen una mayor tasa de supervivencia con dos cabezas en comparación con los mamíferos. Sus cuerpos son más simples, sus movimientos más lentos y su metabolismo más adaptable, lo que significa que animales como este a veces viven mucho más de lo esperado. Pero los investigadores notaron un último detalle que hacía a esta criatura aún más inusual. A veces, las dos cabezas intentaban moverse en direcciones completamente diferentes. Una cabeza tirando a la izquierda, la otra tirando a la derecha, y el pobre lagarto atrapado en el medio, luchando por decidir a qué cerebro obedecer. Pero por muy extraña que sea esta criatura, el siguiente animal de nuestra lista sorprendió aún más a la gente, porque en lugar de ser un pequeño reptil, era un animal de tamaño natural. Y cuando nació, todos creían que veían doble. En el número 1, conocemos a un superviviente, no solo un nacimiento inusual, no solo una anomalía científica, un superviviente, un gato de dos cabezas que vivió durante años y cambió por completo lo que los veterinarios creían posible. Uno de los gatos de dos cabezas más famosos, jamás documentados, fue Frank y Louie. Nació con dos caras en una sola cabeza. No se esperaba que sobreviviera más de unos días. Muchos veterinarios de la época creían que la eutanasia sería inevitable. La condición se consideraba incompatible con una larga vida. Pero se equivocaban. Frank y Louie no solo sobrevivieron, vivió más de una década, convirtiéndose en el poseedor del récord mundial Guinness del gato de dos caras más longevo. Eso por sí solo conmocionó a la comunidad veterinaria. Una cara era completamente funcional, la otra era parcialmente inoperante. Necesitó alimentación por sonda desde muy joven para asegurar una nutrición adecuada. Monitoreo minucioso, atención constante. Pero esto es lo que sorprendió a todos. Podía comer de ambas bocas. Ambas cabezas ronroneaban. Ambas reaccionaban al cariño. Cuando alguien le acariciaba el pelaje, ambas caras respondían. No era solo supervivencia, era interacción. Durante años, los veterinarios asumieron que los animales con duplicación craneofacial severa no vivirían mucho. Las complicaciones internas se consideraban demasiado graves. La alimentación, demasiado difícil. La coordinación, demasiado inestable. Pero este gato cambió esas suposiciones.
Demostró que con atención especializada, con paciencia y con compasión, la vida podía continuar. Con el tiempo, se convirtió en más que un caso médico. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio de que las probabilidades de supervivencia no siempre son el destino, que a veces la biología da cabida a milagros. Dos caras, un latido, una vida que desafió las expectativas. Si hubieras conocido a este gato, ¿habrías asumido la responsabilidad de cuidarlo? ¿O habrías tenido demasiado miedo a los desafíos médicos? Cuéntamelo en los comentarios. Pero incluso ese poseedor del récord no es el caso más impactante de esta lista, porque el animal número uno no solo sobrevive, lucha, compite consigo mismo y a veces ataca su propio cuerpo. Los animales de dos cabezas nos recuerdan lo misteriosa que puede ser la naturaleza. Lo que parece imposible a veces sucede en la vida real. Y cada uno de estos animales ayudó a los científicos a aprender más sobre biología, genética y desarrollo. ¿Qué animal te sorprendió más? ¿La cabra, el lagarto, el ternero, el ciervo o el gato? Cuéntamelo en los comentarios. Y si te gustan los videos de animales raros como este, suscríbete porque el próximo video mostrará animales aún más extraños captados por la cámara. Gracias por ver y recuerda, la naturaleza es mucho más extraña que la ficción.